Shalom, shalom, bienvenidos a nuestra parasha semanal. Mi hermano Lalo, ¿cómo se encuentra? Saludos. Shalom, shalom, aquí buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes que nos están por ahí escuchando. Así es, mi hermano. Entonces, bueno, pues tenemos la parasha Mishpatim y la parasha Teruma. ¿Nos puede dar un breve resumen de los puntos importantes de Mishpatim, mi hermano? Quiero empezar con el Mishpatim, el versículo empieza, de hecho, esa parcha en el Éxodo 21:1 y dice, estos son los juicios que colocarás delante de ellos, ¿va? Vimos en las parchas pasadas que vimos los 10 mandamientos, ¿va? Dicen a las explicaciones más los rabinos que no solamente el monte Sinaí se dieron las 10 mandamientos, ¿va? Sino siguió, ¿va? Dando Dios ordenanzas al pueblo, ¿va? O preceptos, ¿va? Que son los que ciertos preceptos vamos a estar observando, viendo ahorita el día de hoy, ¿va? Y es lo que estábamos ahorita hablando, ¿va? Antes de entrar ya a la grabación, que en todos los preceptos que tiene Dios o que puso Dios en la Torah, ¿va? Hay varios, ¿va? O sea, denominamos unos que son Edot, que esos mismos Dios los va explicando ahí, otros que son Jukim, que esos a veces no tienen razonamiento humano, ¿va? Pero Dios los puso ahí porque por la obediencia, ¿va? Y estos que son mis patín. Yo creo que estas partes vamos a estar hablando de estos mis patín, ¿va? Que son, dice, aparte que Dios puso leyes sobre él, ¿va? Puso también leyes hablando de la sociedad y hablando financieramente, ¿va? Y eso es que vamos a tocar en estas parches, más que nada en la Mishpatim. Pero sí hay varios conceptos aquí en la parasha Mishpatim que tenemos como Yeshua, como el siervo y la ley del esclavo hebreo. En la parasha comienza con leyes sobre el esclavo hebreo en Éxodo 21:1-6. Si un esclavo decidía quedarse con su amo por amor, se le perforaba la oreja en la puerta como una señal de compromiso. Yeshua, como el siervo perfecto, vino a hacer la voluntad del Padre y se sometió por amor a su pueblo. Su entrega voluntaria en la cruz refleja este compromiso. También vemos a Yeshua como el justo juez en Éxodo 21-22. Dios establece principios de justicia y restitución. La ley demanda que el daño causado sea reparado incluso con vida. Yeshua es el juez justo que trae juicio y restauración. Además, él mismo pagó el precio de nuestra transgresión con su propia vida. Amén. Digo, tenemos que recordar que esta Torah fue escrita, como hemos dicho, más de 3.500 años, ¿va? Entonces, en ese momento que nos trasladamos, ¿va? Porque dijiste, oye, ¿por qué están hablando de esclavitud, ¿va? En ese momento era algo normal, ¿va? Era algo cotidiano, ¿va? Y a pesar que era algo normal o cotidiano para en ese momento, Dios dice, va, cuando escribe la Torah o cuando les dicta, va, ustedes no se van a comportar como los demás pueblos, ¿va? Ustedes no van a tratar a la gente como ustedes, ¿va? De hecho, la esclavitud, entre comillas, no existía. Simplemente era que si tú tienes una adeudo con alguien, trabajabas hasta que le pagabas o no, o, ya sabemos, máximo eran los 7 años, ¿va? Él tiene que salir libre de la persona, ¿va? Yo creo que uno de los textos que más controversia o cuando yo empecé a estudiar la Torah, que a veces nos han enseñado, que es el de ahí en Éxodo 21-24, ojo, ojo bajo ojo, diente bajo diente, mano bajo mano, pie bajo pie. Yo creo que o nos habían enseñado algo muy diferente a lo que Dios realmente, porque decía no, la explicación, si realmente si fuera literal, ¿cómo vas a compensar? Oye, le quito el ojo a alguien, le vas a dar un mismo golpe, le vas a dar el mismo dolor. Entonces, se refiere a la compensación que hay, va. Por eso es muy importante la explicación, va. Y le decía, va, porque Dios, sabemos que Dios, aparte nos dio la Torah escrita, dice que también dio la Torah oral, por eso de ahí vienen todas las explicaciones, va. Como un ejemplo que es el Talmud, va. Entonces, por eso saber o conocer bien las explicaciones de los contextos a veces, porque no todo a veces es literal, va. Entonces, cuando se refiere aquí de ojo por ojo, diente por diente, se refiere que tú tienes que darle la misma compensación que tú le causaste a la persona. Así es, aquí en la ley de italiano que tú mencionas, mi hermano, usualmente, lamentablemente se ha interpretado mucho en el mundo cristiano, ¿no? Que Yeshua viene a cambiar los mandamientos, a traer una ley diferente, lo que lamentablemente ellos llaman la ley de Cristo. Dicen que la ley de Cristo es algo totalmente diferente a lo impartido por Moisés cuando
Pues se ve definitivamente si vemos las escrituras en un contexto de Génesis Apocalipsis, no es más que Yeshua revelando plenamente la Torah Moshe. Entonces, como tú mencionas, ¿verdad? La ley talión, ojo por ojo, diente por diente, mano, pie por pie. Cuando Yeshua en el sermón del monte en Mateo 5 38 al 39 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yeshua no está anulando la ley del talión en un sentido legal, sino que está enseñando a sus seguidores a responder con misericordia y paciencia en lugar de venganza. Su enseñanza enfatiza la renuncia a la represalia personal y a la promoción del amor incluso hacia los enemigos. En la Torá, en Éxodo 21-24, la ley del talión establece justicia y proporcionalidad en los castigos, evitando venganzas desproporcionadas. En el Brit Hadashah, Yeshua enfatiza un enfoque de gracia y perdón en las relaciones interpersonales. No hay contradicción directa entre ambas posturas, más bien Yeshua lleva las enseñanzas a un nivel más alto, promoviendo la paz en lugar de la retribución. Mm. No sé si continuamos. Vamos a Teruma o tienes algo aquí en Mishpatim que mencionar, mi hermano. Sí, ahí tengo varios textos. Es que me Dime. gustó mucho esta explicación. Ahí en el 22, Ujú. ya, versículo 13 y 14 dice, y si pidieras prestado a un hombre de su compañero y se rompió o murió, si su dueño no estaba con él, va a pagar, pagará. Pero si su dueño, él estaba, dijo, no pagará al delantero el que viene con su alquiler. Aquí la ley dice va, que si, un ejemplo, si tú me prestas algo, si yo no estoy contigo, si a ti se te quiebra, tienes que pagarlo, va. Pero si yo estoy contigo, lo tienes que pagar. Pero fíjate la expresión que dice, va, que Dios nos presta nuestra vida o nuestro cuerpo 120 años, va. Pero si tú estás cerca de Él, Él no te va a reclamar, va, por tu cuerpo, por tu vida. Amén. Eso Amén, amén. me impresionó Cierto. esa enseñanza. Si estás cerca de Él, no te va a reclamar. Entonces, ¿cuál es estar cerca de Dios? Y si nos vamos ahí en el 20, dice, y al peregrino no hagas sufrir y no lo has de oprimir, pues peregrino habéis sido en la tierra de Egipto. Entonces, hablando en general, va, es una para, más que nada para el judío, va, de que, oye, acuérdate, debes de aceptar, va, o recordar que a toda la gente, si no hacerla sentir la mal, va. Y si les explicaron, porque después a veces ellos mismos a veces hacen o han hecho que la gente se quiere alejar del judaísmo, ¿va? Y Dios le dice, oye, acuérdate de dónde, de dónde te saqué, va, de Egipto. Tú también fuiste esclavo, entonces todos los que quieren entregarse a esto, no los oprimas, va, no los hagas sentir mal. No sé si tú tengas algo que decir No, está muy bien, mi hermano. Estoy de acuerdo contigo. que hay varios textos que se me hicieron muy interesantes, va. Ya se vamos al 23:5, dice, cuando veas el burro del que tú odias echado debajo de tu carga y evitarás dejarlo, solo ayudarás con él. ¿Qué tan difícil va? Si ves, dice que si ves a tu enemigo, alguien que te hizo tal vez algo, dice, si tú ves que ocupa ayuda, ahorita qué sería, se le ponchó la llanta, podemos decirlo, va, ocupa algo, vas que se quedó sin gasolina, no sé. Y tú lo ves, ¿qué dice? Ve y ayúdalo, va. Entonces Dios, oye, no importa lo que te ha hecho, pero ve y ayúdalo. Y dice que cuando a veces, ¿por qué dice Dios pone este tipo de cosas? Dice la explicación, porque ya cuando tú vas a la ayuda, si ya interactúas un poco con él, se vuelve a bajar el odio, va. Entonces, Amén. Sí, en Mateo 5:44, Yeshua dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, lloren por los que los ultrajan y los persiguen. Vemos este mensaje, ¿no? Yeshua otra vez mostrando la Torah de una forma compasiva, elevándola plerú, como se dice en griego. ahí en el mismo versículo 23, para un capítulo, el versículo 10, dice, 6 años sembrarás a tu tierra y recogerás a él el producto de ella, y el séptimo la descansarás y la abandonarás.
este texto es uno de los textos que por qué la Torá es divina, va, no es humana, va. Decía una expresión que yo escuché, va, dime, ¿qué presidente o qué gobernante del mundo va a decir, trabajen 6 años y un año descansen, yo les voy a pagar todo el año va, sus gastos? ¿En qué orden mundial o en qué organización, ahorita de democracia, socialismo, podrá decir eso o garantizar eso? Que trabajes 6 años y el séptimo te va a dar en el año 6, perdón, te iba a dar el doble para que pudieras vivir el séptimo. Entonces, estos son Ay, los textos que autentifica que es de Dios esta Torá, va. Y cuando lo hicieron, va, cuando realmente siguió el pueblo, se cumplía, va. Entonces, digo, así es uno de los es, así es, hermano. Aquí vemos la introducción del año sabático, Shemitah, que se detalla en Éxodo 23:11. Mas el séptimo la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare, comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Este mandamiento establece que la tierra debe de ser trabajada durante 6 años, pero en el séptimo año Shemitah debe descansar durante este año. No se sembraba ni se cosecha comercialmente, lo que crezca espontáneamente estará disponible para los pobres y los animales. Es un recordatorio de que la tierra pertenece a Dios y que el sustento proviene de Hashem. Vemos aquí en esta misma varios propósitos. Uno, su justicia social. Permite a los pobres acceder a los frutos de la tierra sin restricciones. También tenemos una sostenibilidad agrícola. Descansar la tierra ayuda a preservar su fertilidad y la dependencia de Dios. Enseña que el sustento no depende solo del trabajo humano, sino de la bendición divina. Y podemos en Mateo 6:26, ¿verdad? Que el maestro dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ella. Ese mandamiento de Éxodo refuerza la idea de que la verdadera provisión viene de Hashem y la enseñanza de Yeshua continúa este principio al invitar a confiar en la providencia divina en lugar de preocuparse excesivamente por la acumulación de bienes. amén. Y si sigo leyendo, dice ya en el versículo 20, va, y en el mismo capítulo 23, va, dice, voy a mandar un ángel delante de ti, síguelo, escúchelo, no te rebeles. Y fíjate, yo creo que, yo, ya lo, obvio, ya lo hemos leído, pero a veces, por eso lo empatan con la que lo lees año tras año, va, y encuentras secretos, va. Y dice ahí en el 25, y sirverán a Dios, vuestro Dios, y ha de bendecir a tu pan y a tu agua, y a partir de enfermedad dentro de ti. Y decía ahí la explicación. Fíjate cómo influye la salud y la longevidad en seguir los preceptos de Dios. Dice, apartaré la enfermedad de ti, siguiendo mis preceptos, siguiendo mis mandamientos, obedeciendo al maestro. Amén, amén, amén. Y yo creo ya para finalizar, yo creo que lo que ya todos hemos conocido, ¿no? En 24/7, el Nashe Benishma. Dice, y tomó el libro del pacto y llevó a oídos del pueblo y dijeron todos los que habló Dios, haremos, escucharemos. Y que lo interesante, por lo general siempre es escucho y hago, ¿va? Por eso ese fue elegido, ¿no? Dice Midrash que Dios le quiso dictar o dictó ¿va? En ese momento todos, va, la Torah, pero solamente el pueblo de Israel fue el que dijo, nace Berishma. Por lo general hubiera sido escucho y hago. Y ellos dijeron, haremos sin importar lo que tú nos pongas. Y Amén, no sé sí. si te- Sí, nacer Ben Ishmael es una declaración fundamental del judaísmo, como lo mencionó mi hermano, y expresa pues el compromiso total, el pueblo acepta la voluntad de Dios antes de siquiera comprender los mandamientos. También vemos que se confía en todo lo que Dios ordena y se confía que es justo y bueno. Y bueno, vemos que al cumplir los mandamientos, vemos un valor intrínseco en ellos, incluso si no se entienden completamente desde un principio el propósito de ellos. Yeshua enfatiza la importancia de obedecer a Dios de manera activa. Juan 14:5. Si me aman, guardan mis mandamientos. Así como Israel en el Sinaí aceptó la Torah con fe y compromiso, Yeshua enseña que la fe genuina se demuestra en la obediencia a Dios.
Además, en Mateo 7:24, Yeshua dice, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, las compararé, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Esto refleja el mismo principio de nacer de Nishma. Primero hacer, nacer y luego entender Nishma confiando en Dios. Éxodo 24:7 representa la entrega total a Dios, una edad que se mantiene en la enseñanza de Yeshua sobre la obediencia y la fe. Yo con esto finalizamos, yo creo que los patinos, si quieres, ya que continuemos con, ahora sí, con Terumá. Sí, mi hermano, aquí en Teruma, bueno, pues vemos obviamente el tabernáculo y más de las elementos los cuales lo forman. ¿Qué nos podrías decir de esta paracha de Teruma, mi hermano? Yo creo que para empezar ahí lo que dice, empezar con el versículo 2, que lo que significa Terumá, ¿va? Aquí en mi Torah dice contribución, pero dice aquí la explicación, que una de las explicaciones que da el Zohar es que significa elevación o superación. Y al final lo que dice, va, o nos da el contexto es que a veces uno piensa, va, que cuando uno da, se va a beneficiar el que recibe. Y el que es más beneficioso es el que da. Entonces, tú más, cada vez que das, el que se beneficia es el que da, que el que recibe. Es mejor dar que recibir. Exactamente. Y yo creo que si nos vamos ahí ahí empieza en el capítulo 25, va, de esta parsha, y dice en el 8, va. Y harán para mí un santuario y meteré mi presencia dentro de ellos. ¿Por qué no dice, Sí, va? Mi presencia estará en el santuario, en medio de ellos. Entonces la representación es que dice la expresión que yo he estudiado. ¿Cómo identificar que Dios está o estaba en Israel en ese momento, va? Que era todo literal o si había templo, era la señal que Dios estaba con el pueblo, va. Y ahorita, ¿quién es el templo? ¿Quién nos dice? Nosotros, va. Entonces, entonces hay que, con nuestro ejemplo, si Dios está aquí, nosotros tenemos que dar ese ejemplo, va. claro, sí. Entonces, La palabra Betoham, que usualmente se traduce, ¿no? Como andaré en ellos, con ellos, pero como tú dices, ¿no? O sea, aquí vemos que Dios quiere habitar dentro de las personas desde un principio, no es como que, no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento, incluso también en el judaísmo se dice que somos templo del Espíritu Santo. Y bueno, aquí vemos que Mesías cumple literalmente este pasaje, mientras que él estaba con nosotros en su cuerpo físico. Yeshua creó un santuario perfecto para que Dios habitara entre su pueblo. Y esa es la razón por la cual Yeshua se refiere a sí mismo como el templo de Dios. Él dijo en Juan 2:19, destruirán ese templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, es una de las profecías las cuales el mundo académico o una persona, digamos, no creyente, dice que Yeshua sí fue eh, es una de las profecías más importantes de Yeshua, porque a un nivel sot, a un nivel espiritual, oculto, claro, se refiere a su cuerpo, pero también debemos de entender que se está refiriendo al templo físico. Entonces, Yeshua está haciendo aquí una profecía sobre la destrucción del templo, la cual eventualmente en el año 70 se cumplió. Entonces, es algo muy importante de recalcar aquí que Yeshua está refiriendo a su templo, pero también se refiere al templo físico, porque el templo físico representa a Yeshua, Yeshua representa al templo físico. Es algo, lo que le sucede al templo le sucede a Yeshua, lo que le sucede a Yeshua le sucede al templo, es algo similar. Están en equilibrio, digamos. Entonces vemos una conexión física entre el templo santo de Jerusalén y Yeshua. La muerte y sufrimiento de Yeshua corresponde a la destrucción del templo. Su reacción corresponde a la construcción del templo, era mesiánica. El templo mesiánico y la persona de Yeshua tienen una conexión mística. Como menciono, lo que le sucede a uno le sucede al otro. Y porque el cuerpo de Yeshua le corresponde al templo y porque sus discípulos son metafóricamente llamados su templo, nosotros, eh, nosotros también colectivamente somos templo del Espíritu Santo. Pablo repite ese simbolismo en 2 Corintios 6:16, donde dice,
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces vemos definitivamente que Pablo también en 1 Corintios 6:19, o ignoras que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos. Entonces vemos que como creyentes, nuestro templo no suplanta la legitimidad del templo de Jerusalén. Nuestro estatus como un templo metafórico no anula el templo de Jerusalén. Y la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros es similar a la presencia de la Shekhinah en el templo físico que habita en Jerusalén. En el mundo venidero, cuando no habrá templo, el Mesías mismo será el templo en la Nueva Jerusalén, como dice el Apocalipsis 21:22. Oye, Rubén, entonces, de la señal de que Dios estaba en medio de ellos era estar, que el Espíritu de Dios va, esa es la señal ahorita va, y cuando venga nuestro amado Yeshua, pues él va a tener el tercer templo, va, y ahora sí va a estar la señal física, va. Amén. Así es, mi hermano. Y aquí hay una, argumento entre Rashi y el Rambam referente al templo de Jerusalén. De acuerdo a Maimónides, el Mesías mismo construirá el templo, que es la postura usualmente de la mayoría de los judíos de la época, ¿no? Que Yeshua construirá el templo. Pero, perdón, que el Mesías construirá el templo para ellos. Pero Rashi dice que el templo será hecho o creado por Dios mismo y que descenderá a Jerusalén desde el cielo. Y eso es porque pues Rashi se basa en Éxodos 15:17, donde dice, el lugar, Señor, que tú has hecho para nosotros, que habitemos tu santuario. Entonces, vemos que Rashi cita a Éxodo 15:17, donde dice que Dios ha creado para sí un santuario hecho con sus manos, una creación de Dios. Por eso dice Rashi, ok, el templo descenderá, mientras que Rambam dice que será construido por el Mesías mismo. Entonces vemos aquí una diferencia de opiniones entre los sabios. Pero lo que sí es que vemos que nuestro amado Yeshua va a estar ahí haciendo el sacerdocio, haciendo ahí todo lo que del tercer templo. Esperemos nos toque verlo, va, o nuestras generaciones ver eso. Y lamentablemente el mundo cristiano se ha hiper espiritualizado esto, ¿no? Porque usualmente dicen, oh, es que no es el templo de Dios, es el templo del anticristo. Muy erróneo, porque mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone, o sea, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Entonces, Pablo dice que es el templo de Dios. El anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero Pablo nunca le llama al tercer templo el templo del anticristo, el templo de Satanás, Haz Shalom. Dios no lo permita. Simplemente vemos una profanación del anticristo al templo de Dios, que es una profanación que históricamente ya sucedió en el pasado, en la revuelta macabeos, con el Imperio Romano, que ponían ídolos, sacrificaban cerdos. Entonces, eso es lo que ya ha sucedido en el pasado. El templo ya ha sido profanado en el pasado y volverá a suceder por una última ocasión en el tercer templo, ahora a manos del anticristo. Pero debemos recalcar que Pablo nunca le llama el templo del anticristo, le llama el templo de Dios. Entonces, es un error gravísimo de lectura del mundo cristiano, es decir, es que ¿por qué algunos están apoyando el templo? Simplemente porque es algo que Dios ha establecido. No podemos negar Ezequiel, las profecías de Ezequiel 40 al 46, no podemos negar en Apocalipsis cuando incluso perdón, Juan también va y mide, da medidas del tercer templo. Es algo muy palpable, muy legible, algo que sucederá, algo físico que será parte de la voluntad de Dios. El sacerdocio levita será restablecido. Y lo que entiendo yo de esto es que, bueno, dicen, ok, pero ¿para qué un tercer templo? Si ya Yeshua cumplió con el sacrificio perfecto. Uno, los sacrificios establecidos que vemos en Ezequiel del tercer templo no aparecen en la Torah. Los sacrificios no aparecen en la Torah, son sacrificios diferentes. Incluso los rabinos, hay un argumento que tenían problemas con el libro de Ezequiel porque ponía sacrificios que no había establecido Moisés.
Entonces, hay algo del tercer templo que no tenemos una comprensión plena, pero muy sencillo. El templo, el tabernáculo, los sacrificios del pasado apuntaban hacia Yeshua y el sacrificio perfecto. Igual, en el templo futuro, el tercer templo, los sacrificios y lo que suceda apuntará al pasado, al sacrificio que había realizado Yeshua. Entonces, todo apunta a Yeshua y todo es un recordatorio de lo que Yeshua hizo en la cruz. Más sin embargo, pues como te menciono, debemos de realizar y entender que la construcción del tercer templo no es algo negativo, es algo positivo, lo cual nos acerca un paso más al regreso de Yeshua. Yo creo que por todo lo que hemos hablado, ¿no? Que al final todo es una cosa. No podemos decir, es que esto es pasado, esto es nuevo, es que todo es una relación, va. Todo va de la mano, va. Yo creo que, y como decía el texto, va, es que no, yo creo que no, lo podemos entender de manera literal, va. Por eso dice, es que no es como tú dices, por eso, esa va a ser la señal otra vez, va, de que Dios está en medio de nosotros, va. El tercer templo, va. Entonces, es solamente es la señal, ¿va? De que Dios otra vez va cuando reine, va. Definitivamente. Y ahora vemos el clima geopolítico, todo está, o sea, todo se está preparando cada vez más y más para que se reconstruya el templo. Vemos el apoyo del presidente de Estados Unidos a Israel, Israel teniendo ya todos los utensilios, teniendo incluso ya a alguien el cual sería el sumo sacerdote, teniendo ya los sacerdotes levitas ya en entrenamiento, ya habiendo realizado prácticas de los sacrificios de Pesaj y los diarios. Entonces, la verdad, ya está todo listo simplemente para sea que se destruya la mezquita o se construya el templo al lado. No sé qué es lo que va a suceder, porque también podemos interpretar esto, lo que las palabras de Pablo en segunda de Tesalonicenses, en un sentido literal. Tal vez lo que está ahí causando la profanación es la mezquita o una mezcla del Islam con el judaísmo. No sabemos perfectamente qué se está refiriendo Pablo o a ambas. Pero de que va a construirse y va a ser una realidad, lo va a hacer. Se va a construir el tercer templo. Yo creo, como vuelvo a decir, va, no creo que otra mejor expresión que aquí, de aquí en la Torah, en esta Parche de Torah, que se va, es que es la señal, simplemente, es una señal de tantos que Dios está en medio de nosotros, va. No que es que, como decíamos, no es que Dios estaba ahí, no, era la señal que Dios estaba dentro de nosotros, va. Como ahorita Yeshua es el ejemplo, como decirlo, que está dentro de nosotros, pero ahí va a ser ya la señal física, va. Amén. Pero sí, puede ser importante de entender o las explicaciones, ¿va? Para poder entender bien o el contexto de la Torah, ¿va? Y no quedarnos solamente en lo literal o quedarnos solamente y no entender bien, va. Claro, y vemos profecías de la Tanaj, como por ejemplo Ezequiel 43:7. Y me dijo, hijo de hombre, ese es mi lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de reyes en sus lugares altos. Entonces vemos Dios que es algo como eterno, es una profecía futura del tercer templo, donde Dios dice, voy a establecer el templo, será mi lugar de reposo, moraré para siempre. Entonces vemos algo que aún no se ha cumplido y las promesas de Dios que lamentablemente, como te digo, el mundo cristiano lo ignora por completo y se sella, están como sellados o enfocados solamente en lo que les han adoctrinado y enseñando, pero tienes que abrir tu visión a entender que, oye, tal vez lo que me han adoctrinado, enseñado en mi denominación no es del todo correcto. Así es uno que creció así y tenemos 4 o 5 años estudiando y es una nueva entendimiento, una nueva relación, ¿va? Y lo podemos hablar uno propio, va, el ejemplo, va, de que es otro, a veces muchos contextos muy diferentes, va, a lo que a veces uno había aprendido, va, o enseñado. Sí, y ahora digo, al fin de cuentas el propósito del cristianismo es algo que Dios ha traído, es algo bueno, pero simplemente que pues tenemos que entender que hay más allá de eso y Dios nos lo va revelando. Yo creo que yo finalizo con ese secreto que tengo que decir ahí en la parcha de mis va, de que, de lo de la enfermedad, va. Entonces dice que, entonces me quedo de que, ¿cuál es el secreto para la longevidad y la enfermedad? Si tratamos o seguimos las ordenanzas de Dios, ¿va? Los preceptos de Dios, va, sería un éxito para poder tener más salud y más años de vida.
Amén. Así es, mi hermano. Sí, definitivamente, como tú mencionas, ¿verdad? El seguir los mandamientos de Dios para tener esa longevidad, para tener esa, también se puede interpretar esa vida eterna, porque sabemos que Yeshua dice, yo soy la vida, el que permanece en mí. Entonces vemos que Yeshua es la resurrección, es la vida eterna, y Yeshua dice, guarda mis mandamientos, el que me ame guardará mis mandamientos. Entonces, vemos también que es el tabernáculo perfecto que dice que es esa manifestación física, visible, palpable, encarnada de la membra, de la Shejinah de Dios caminando en este mundo. Y solamente a través de él, como dices tú, tenemos esa longevidad, esa vida eterna, mi hermano. Y Lalo, pues te agradezco mucho tu tiempo, gracias por compartir con nosotros estas palabras cada semana a semana. Y pues nos vemos en la próxima, mi hermano. Mándale también para ti, pues también. Gracias por dejarnos aquí compartir contigo y por tu tiempo también, que es muy valioso. Muchas bendiciones. Chao, shalom. Chalón, chalón.